Clase 3.1 Factorización de polinomios. En el problema nos dice que Antonio construirá un rectángulo con las siguientes piezas, las que nosotros podemos visualizar en la pantalla. Y nos preguntan de que cómo quedará el rectángulo, cuál es el área total y cuáles son las medidas de la altura y la base del rectángulo construido por Antonio. Además nos dice ahí que las piezas azules son cuadrados de lado X, mientras que las piezas moradas son rectángulos de altura X y base 1. Entonces ahora, teniendo mucha claridad de ello, vemos aquí que el área de estas piezas azules, que se ven mejor dicho celestes, son X al cuadrado. Como sus lados son X, entonces lado por lado es X por X, lo que al final resulta en el área de X al cuadrado. Cada uno de estos tiene la misma área entre sí, X al cuadrado. Ahora, mientras que las piezas moradas son rectángulos que la altura es X, aquí lo podemos ver, y la base es 1. De igual manera, entre estos tres tienen la misma área. Los tres tienen las mismas áreas entre sí. ¿Y cuál sería la área? Recordemos, área de un rectángulo es base por altura. Entonces la área sería 1 por X, en otras palabras, X. Ahora, para poder unir o formar un rectángulo con estas piezas que nosotros tenemos, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el lado de los cuadrados azules es igual a la altura de los rectángulos morados. Entonces ambos miden X, si se fijan acá. Aquí tenemos X, esto también vale X, esta altura vale X, y aquí también, aunque estos están acostados, si se puede decir, o se han girado, también tienen X. Entonces, de esta forma el rectángulo se puede formar haciendo coincidir esa longitud X, es decir, vamos a empezar uniendo por X. Entonces tomamos aquí primer pieza, tomamos la segunda acá, y ahí ya ven que los hacemos coincidir, tienen justamente lo mismo. Ahora vamos acá con los rectángulos, ahí los tenemos justo la misma altura, y acá también tenemos estos rectángulos que girándolos nos quedan de la siguiente forma. Aquí ya los hemos girado nosotros y los vamos a poner por acá, muy bien, y el otro. Ahora ahí sí ya tenemos el rectángulo, el nuevo rectángulo, que lo vamos a enmarcar para que ustedes no lo pierdan de vista, y que es el que se ha formado tras unir estas piezas que tenemos acá, estos cuadrados con estos rectángulos, y formamos un nuevo rectángulo. Ahí lo tenemos, muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta literal A, como quedaría el rectángulo. Ahí ya lo podemos visualizar. Lo primero solo era cuestión como de unirlo. Ahora nos preguntan cuál es el área total de este rectángulo. Entonces el área total de este rectángulo sería la sumatoria de cada una de estas piezas. Entonces aquí teníamos un área 1, por ejemplo, un área 2, área 3, área 4, área 5, que se ha expresado acá respectivamente, o sea, se ha colocado acá, es la misma área. Entonces, de tal manera que vamos a sumar esas áreas. Ya habíamos dicho en este caso que la área de estas dos piezas, de esos dos cuadrados, eran X al cuadrado. Entonces total que vamos a tener área total es igual a sumar X al cuadrado que teníamos acá más X al cuadrado, y ahora el área de este rectángulo es X más otro rectángulo de área X y más otro rectángulo de área X. Ahora, si nosotros reducimos términos semejantes, vamos a ver que X al cuadrado más X al cuadrado es 2X al cuadrado, y X más X, 2X. 2X más 1X nos queda al final 3X. Entonces este es el área total. Y si se fijan, eso tiene sentido ahora aquí en nuestro rectángulo. ¿Por qué? Porque podemos visualizar que en efecto tenemos dos cuadrados de área X al cuadrado y tres rectángulos de área X. Eso es lo que nos denota el área. Ahora, en el literal C nos preguntan cuáles son las medidas de la base y cuáles son las medidas de la altura. La altura es esta que tenemos acá, y nosotros sabemos que eso mide X, porque a partir de ahí coincidimos. Ahora, en el caso de la base, nosotros sabemos que esta longitud mide X,
este otro pedacito de longitud mide x, esta mide 1, esta mide 1 y esta mide 1. Pero ¿cuánto mide en total? Entonces, ¿cuál es la longitud total de la base? Eso es lo que nosotros queremos, la longitud total de la base. Es decir, todo esto junto. Sería, en este caso, si nosotros vemos 2 veces x, entonces x más x es 2x. Tenemos 2x y aquí tenemos 1, 1 y 1. Entonces a 2x, que sería 2x, sería todo esto. Hay que sumarle estos tres unos. 1 más 1, 2 y 2 más 1, 3. Entonces nos queda que la base en este caso es 2x más 3. 2x más 3. Ojo ahí. Entonces, ahora vamos a decir formalmente la altura es x y la base es 2x más 3. Ahora, si nosotros recordamos que el área de un rectángulo formado por estas piezas se calcula como base por altura, tenemos aquí como extra y como parte muy fundamental de este proceso lo siguiente. Tenemos acá que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Base por altura. Entonces, ¿cuál es el área total que nosotros obtuvimos acá? Es 2x al cuadrado más 3x. Y esto va a ser igual a multiplicar la base, que en este caso es 2x más 3, por la altura, que en este caso es x. Entonces, aquí tenemos una relación muy pero muy importante en letras de color azul. Veamos el comprende. Dice, al proceso que consiste en expresar un polinomio como producto de polinomios más simples se le llama factorización. Por ejemplo, el polinomio 2x al cuadrado más 3x se factoriza como el producto x por 2x más 3. A cada uno de los polinomios x y el otro polinomio 2x más 3 se le llaman factores. La factorización es el proceso inverso al desarrollo de polinomios. Entonces, tenemos acá que en la lección anterior se daban las dimensiones del rectángulo para encontrar su área. Ahora se da el área total para encontrar sus dimensiones. Si ustedes se recuerdan, en las clases anteriores nosotros teníamos situaciones como las siguientes, en las cuales multiplicamos, por ejemplo, x por un paréntesis, digamos x más 3, ¿ya? Entonces, en el cual esto podría ser altura, esto podría ser base, y al final nosotros lo que encontramos era el área total. Pero ahora en la factorización lo hacemos al revés. A nosotros nos dan un polinomio, es decir, el área total, y nosotros debemos de encontrar los factores. Nosotros debemos de encontrar la base y la altura. En otras palabras, nosotros debemos de encontrar las expresiones que al multiplicarse me van a generar ese polinomio. Por ejemplo, si yo dijera polinomio 2x cuadrado más 4x, entonces esta es la información que ahora me dan, que en otras palabras es el área. Entonces ahora nosotros vamos hacia atrás. Es como si pues debemos de encontrar dos factores, es decir, dos paréntesis, por ejemplo, que me van a hacer cierto que al desarrollarlos por los misiles, por la flechita, me van a dar como resultado esto. Entonces, ahora nos dan el producto final y tenemos que encontrar pues los factores, el inicio, las bases, los cimientos de ese problema. Es como si pues tuviéramos que desentejar, o tenemos un techo de lámina, entonces tenemos que desentejar ese techo y ver cuántas láminas se utilizaron, cuántos polines. En cambio, en las lecciones anteriores hacíamos lo contrario. Teníamos el montón de polines, sabíamos la cantidad de láminas, las multiplicábamos, lo armamos y generábamos el techado, el tejado, ¿verdad? Entonces, más o menos así es. Tenemos acá, por ejemplo, el diagrama que 2x al cuadrado más 3x es el polinomio. Esto, al factorizarlo, nos da x por 2x más 3. En cambio, si nosotros multiplicamos 2
perdón, multiplicamos x por 2x más 3, que es lo que hacíamos en la clase anterior, eso se llama desarrollar y obteníamos esta expresión. Entonces, en otras palabras, lo que estábamos haciendo en las clases anteriores era esto, desarrollarlo de la flecha azul, pero ahora vamos al revés y vamos a factorizar, vamos hacia atrás, vamos a hacer el paso de la flecha roja, es decir, vamos de acá hacia esta forma. Esa es la intención. Ahora en el lapicito les dicen, cada literal forma un rectángulo con las piezas dadas y escribe el área total como producto de la altura por la base. Entonces aquí tenemos las piezas. Hagan el dibujo ustedes en su cuaderno uniendo estas piezas y encuentren la base, encuentren la altura y escriban el área total. También cuando tengan el área total y tengan la base y la altura, pues las igualan el área con la base multiplicada por la altura. De igual forma para el literal B. Y en este caso el número 2 les pide que identifiquen los factores en el siguiente producto de polinomio. Los factores, en otras palabras, son todos los polinomios que se están multiplicando. Por ejemplo, para el literal A, un factor es 2x y el otro factor es el del paréntesis, 5x menos 3. Ahora, hay otros casos en los cuales solo nos van a aparecer paréntesis. Entonces, lo que está dentro de los paréntesis son factores. Según la cantidad de que estemos multiplicando, así vamos a tener factores. Ese sería su trabajo. Hay que hacer todos los literales del número 2 y del número 1 también.